Hola, hola, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Al contrario, para Estoy mí un placer. muy contenta de estar presentando este libro. Les cuento un poco una cosa. Pues yo soy historiadora, ¿no? De lo que por ahí a veces algunos conocen como el mundo académico. Y a los historiadores académicos nos cuesta un poco por momentos llegar a un público amplio. Es decir, que las cosas que investigan los historiadores, que nos pasamos horas y horas investigando, lleguen a leerse por muchas personas, por un público que no sea el de especialistas. Y generalmente los libros de historia que venden más, los libros de historia que se leen en un público amplio, son libros de historia que no solo no retoman lo que los investigadores han hecho, sino que son libros de historia que presentan visiones del pasado anacrónicas, viejas, que están perimidas, que en muchos casos son bastante ideológicas, que moralizan, que juzgan ese pasado, si son buenos, malos, lo dividen entre buenos y malos, y que por todos esos motivos venden bastante. Entonces, hay toda una cosa medio frustrante dentro de la historiografía académica que decimos, bueno, pará, pero nosotros complejizamos mucho, pero nadie nos lee. Bueno, tuvimos la suerte de que Eduardo, que así estudió historia, se dedica a dar clases de historia, haya decidido hacer un libro que acerque las investigaciones de los historiadores académicos a un público amplio. Es decir, que trate de hacer, y lo logra con mucho éxito, que haga divulgación histórica, que llegue a un público amplio, pero que al mismo tiempo complejice. Que no sean visiones simplistas del pasado, que no sean visiones que apelen a una división entre buenos y malos, a moralizar, a juzgar, sino que sean visiones que te hagan pensar, ¿no? Vos vas a ese pasado y te hace pensar, pero que al mismo tiempo te entretengan. Lograr esa combinación es muy difícil, y Eduardo lo logra. Entonces me gustaría empezar preguntándole cómo fue el desafío para combinar esas dos cosas, complejidad con entretenimiento. Es decir, ¿cómo haces para profundizar y al mismo tiempo decir, ¿hasta dónde decís? Bueno, profundizo hasta acá porque si no pierdo al lector, ¿no? Yo siento que, bueno, que el lector no se pierde, ¿no? Digo, es un libro que tiene una lectura muy rápida, muy amena. Eduardo todo el tiempo está apelando al lector, habla en una primera persona del plural, entonces todo el tiempo te sentís interpelado porque hace preguntas, responde, te ayuda a pensar, ¿no? Te va acompañando en ese trabajo de pensamiento. Y por momentos dice, bueno, voy a profundizar un poco, pero te avisa, ¿no? Como que te advierte, te voy a llevar un poquito al fondo, después volvemos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo resolviste ese desafío, ¿no? Esa tensión entre la complejidad y el entretenimiento? Ante todo, buenas tardes. Pero un segundo, Camila, porque tengo un tema extremadamente importante. ¿Alguien sabe cómo terminó Independiente? Pero la pu... ¿Ganó sobre la hora? ¿Es seguro? Ay, Dios y la Virgen Santa. Perdóname, Camila. No, me quedo tranquila, estaba con la cruz en la boca yo, no podía creerlo. Que aguante Tigre, pero... Terminó. Bueno, está bien, disculpen la falta de respeto. Gracias. Ahora sí, Camila, pero... No ibas a poder concentrarte. Tengo un lado estúpido. No ibas a poder concentrarte, que olvídate. no lo voy a poder cambiar Olvídate. nunca en la vida. Mira, yo comparto, Camila, ¿sabes de dónde nace este libro? A ver. Cuando yo me junto con mis amigos, mis mejores amigos son mis amigos de la facultad, los que estudiaron historia conmigo. Y cuando estamos cansados y resentidos y con cierta cantidad de vino encima, vieron que uno se pone nostálgico, peleador. Entonces nos empezamos a quejar de esto que vos decís, Camila, de por qué en el conocimiento de todos nosotros las visiones de historia, las visiones sobre la historia, sobre todo la historia argentina, no tienen la complejidad, la riqueza, los matices que tiene el laburo de los historiadores académicos, que está buenísimo, es difícil, es complejo, pero está muy bueno. Y lo que llega en general a la población, a cualquiera de nosotros, no es eso.
Entonces nos quejamos y nos quejamos. Y mis amigos, ya hace tiempo, y mi mujer también, me venía diciendo, ¿por qué no haces algo? Ya que hay mucha gente que lee tus libros de ficción, tus novelas y tus libros de cuentos, ¿por qué no haces algo vinculado con tu profesión de profesor de historia? Yo la verdad no daba dos mangos con este libro. Te lo decía antes, Camila. A mí me parecía que no le iba a gustar a nadie porque mi público me conocía por eso. De hecho, es como que estás pidiendo perdón por estar escribiendo. Por momentos, viste, decís, bueno, voy a escribir un libro de historia, esto no es ficción, pero... ¿Sabés qué pasa? Que me daba miedo que la gente se ensartara, viste, que a lo mejor te compras el libro diciendo, mira, es una novela, y esto no es una novela. Claro. Y aparece Moreno, viste. Y te diría, lo que más me costó del libro fue no caerme. ¿Sabés cómo me sentí todo el tiempo escribiéndolo? ¿Viste como si caminaras por una medianera? Que es estrechita. Como si de un lado de la medianera estuviera el riesgo de hablarle a ustedes. Como yo, bueno, me recibí de profesor, me recibí de licenciado. A los que tengo como referencia son a los historiadores académicos. Es decir, espera, no les puedo faltar el respeto a ellos. Entonces voy a ponerme serio. Pero cuando me ponía de serio pensaba, pero yo necesito que me entienda cualquiera. No que me entiendan, digamos, yo no le voy a decir nada nuevo a los historiadores académicos, ya saben todo esto. Entonces fue, viste, como avanzar todo el tiempo por una medianera y caerme 50 veces de esa medianera. Y en el fondo, en general, como tratar de recuperar el tono de mis clases. Tanto las de... Yo di muchos años historia económica en la UBA, historia económica mundial. Y todavía doy clases en secundario, unas poquitas, los lunes nada más doy clases en secundario. Pero en el fondo es eso lo que uno intenta hacer, agarrar todo este buen laburo que hacen ellos, ustedes, y tratar de ponerlo al alcance de gente que no sabe del tema y no tiene por qué saber. Ese es un poco la intención. Y ahora estuve escribiendo el que le sigue y este es el mismo libro. Y ya estás viendo a ver cómo no caerte en la medianera. Pero te caes todo el tiempo, porrazo tras porrazo. Yo creo que lo resolvés bastante bien. Voy a empezar por dónde arrancás, ¿no? Porque me parece que esta tensión entre profundidad, hasta dónde voy, hasta dónde llego y cómo hago para entretener, ya se puede ver desde el principio, porque vos elegís, arrancás tu libro mucho más atrás que en 1810. Vos decís, 1810, usás una metáfora que a mí me gusta. Él dice, 1810 es la lamparita, ¿no? La linterna apunta a un lugar que es 1810. Ahora, si vos prendés la luz, la habitación tiene muchas otras cosas. Entonces, él arranca el libro mucho más atrás de 1810. Se va al siglo XVI, se va a la expansión europea, se va a la época colonial. ¿Por qué creías que era importante arrancar de tan atrás? Porque capaz alguien dice, bueno, voy a ver qué pasó en los días de mayo. Ah, bueno, van a tener que esperar al segundo acto para llegar a mayo. Porque todo el primer acto es la colonia, ¿bien? ¿Cómo lo pensaste a eso? Es que yo creo que cuando intentás explicar algo e intentás que como las distintas capas que tienen las cosas, porque bueno, estos tipos viven en 1810 en Buenos Aires, bárbaro, pero la sociedad tiene una determinada forma por cosas que pasaron antes, y viven de hacer ciertos negocios por cosas que pasaron antes o en otro lado. Y lo que van a hacer en 1810 tiene que ver con lo que haría cualquiera de nosotros en cualquier momento. Nosotros vivimos tomando decisiones históricas, en el sentido de, vivimos nosotros también en la historia, en otra historia, en la actual, pero nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras matrices culturales, nuestra manera de entender el mundo, influyen totalmente en lo que hacemos, pero no nació ayer. Y muchas cosas ni siquiera nacieron en nuestra vida, nos vienen de la sociedad en la que nacimos. Entonces, sí, bueno, ¿dónde arrancamos? Y cuando se expandieron los europeos. Por una porque sí que se instalaron en un lugar y no en otro, del mismo modo que evitar esto de que, esta idea que a mí me molesta tanto de las cosas siempre fueron como hoy. No, loco, las cosas no siempre fueron como hoy. Antes eran
extraordinariamente distintas. Por ejemplo, Buenos Aires era un rincón muy poco importante del Imperio Español. Nadie quería venir a Buenos Aires. Te mandaban al Mueres y te mandaban a Buenos Aires. Era muy marginal. Estabas en una puntita donde no había recursos económicos porque no tenías metales preciosos, no tenías recursos humanos porque no había, como en Lima o en México, grandes imperios. Entonces, estábamos en la marginalidad de la marginalidad. Que cuesta pensarlo. Digamos, vos pensás en hoy y decís, no, Buenos Aires. Pero en 1810 eso estaba cambiando, pero poco cambia. Entonces, bueno, ahí decís, bueno, vos hablas de Lima, hablas de recursos mineros, Potosí, el Alto Perú, México. Lo bueno del imperio es otra cosa, por ejemplo. Bueno, y así... Efectivamente. Ahí hay un cambio importante que se da antes de la Revolución, que se da en todo el imperio, que se llaman reformas borbónicas. Vos dedicás todo un capítulo a eso, a las reformas borbónicas, ¿no? Claro, cuando los reyes borbones en el siglo XVIII dicen, che, este imperio funciona medio, ayornémoslo, mejorémoslo, cambiémoslo. Defendámoslo mejor, hagámonos obedecer mejor, con virreinato mejor organizado, y ahí nace este virreinato del Río de la Plata. Y ahí Buenos Aires, no te digo que pasa a un primer plano, pero es un upgrade, ¿no? Como un ascenso. Seguro. Hay un ascenso. Buenos Porque Aires lo ponen de capital de ese nuevo virreinato. Exacto. Y le ponen el Alto Perú adentro de ese virreinato. O sea, el Alto Perú, que es la zona realmente rica, lo que hay es Bolivia. Lo ponen ahí para que la plata salga por Buenos Aires y ponen las autoridades acá en Buenos Aires. Y además hacen algo, que es empezar a cobrar más impuestos en todo el virreinato, no solo en el Río de la Plata, en toda América. Los Borbones empiezan a presionar de forma más impositiva. Por eso durante mucho tiempo se creyó que obviamente esa presión fiscal fue generando tensiones entre los criollos y los peninsulares, y durante mucho tiempo se creyó o se sostenía que la Revolución de Mayo estaba causada por esas reformas borbónicas, ¿no? Mucho tiempo se dijo eso. De hecho, si uno mira Estados Unidos, ¿no? El caso de Norteamérica, ahí sí la relación causal es más clara. Cuando Inglaterra empieza a hacer presión fiscal sobre las colonias norteamericanas, Norteamérica en 1776 se independiza y hace una revolución. Ahora, en esa misma época estaban pasando estas reformas borbónicas de las que habla Eduardo, pero nosotros no nos independizamos inmediatamente. Entonces, No. ¿qué diferencia hay ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas reformas? ¿Generaron tanto descontento? ¿Hubo sentimientos de independencia en ese momento? ¿O en realidad fue una interpretación a posteriori que le quisimos dar? Bueno, hoy, o desde hace varias décadas, los historiadores que se dedican a esto dicen, no hay tales sentimientos fuertes de deseos de independencia. No los hay. Pero no es que se les ocurre. Leen, investigan, que es lo que hacen los historiadores profesionales. No, che, me parece que. Investigan en un montón de planos y llegan a esas conclusiones. Lo diferencian bien de lo que pasa en los futuros Estados Unidos. Y en todo caso se imaginan un imperio español. ¿Viste? Está esa típica frase de Belgrano que dice, Belgrano, unos años antes de la Revolución de Mayo, dice, el imperio español en algún momento dejará de existir, más o menos en unos 100 años, calcula Belgrano, que ese imperio... Pasa que, claro, se precipitan los acontecimientos, pues, capaz que hablamos de eso, y los encuentra improvisando, como te suele encontrar la vida. Viste que no es lo mismo la vida cuando la viví que cuando te la acordás. Cuando te la acordás, vos encontrás un montón de supuestas decisiones que tomaste o supuestos sentimientos que tenías, que son construcciones que vos hacés después. No, vos las hacés vos como persona y las sociedades también. Entonces, perdón que me... No, por favor, Cuando en 1860, 1870, vos sí ya tenés una Argentina más o menos armándose, y los tipos que viven acá dicen, bueno, tenemos un país mínimamente organizado, te empiezan a llover inmigrantes. Miles, millones de inmigrantes, y los tipos que viven acá dicen, che, pero
este país recién armado, ahora vienen millones, y el primer gran historiador de la Argentina, que es Bartolomé Mitre, se encarga de decir, espera, hay que construir una memoria sólida, certera, honrosa. Entonces, en 1810, estos tipos estaban luchando por la libertad, loco, y tenían clarísimo lo que querían hacer. 25 de mayo, Día de la Revolución. Nació la Argentina. Nació la Argentina. Ya todos se sentían argentinos y querían la independencia desde mucho antes de incluso de que sucediera, ¿no? Mitre dice, la idea de independencia estaba como en una cosa subterránea. Lo que pasa en 1810 es que sube, ¿no? Sube a superficie. Y lo lindo de estudiar, a mí me molesta mucho, que no pasa en la historia académica, pero sí en la divulgación, esta cosa que te vienen golpeándose el pecho de yo te voy a demostrar que te mintieron. Pará. Calmate. No hace falta, calmate. Es mucho más lindo ponerte a decir, mira, no era tan así, y al mismo tiempo entender por qué en algún momento decidimos que el 25 de mayo es un cumpleaños. Vos en un cumpleaños no te pones a analizar las cosas, sopla la velita, da regalos. Está bien. Obvio. Pero cuando te pones a pensar, haces otras cosas. De eso se trata un poco, me parece. Estoy muy de acuerdo. Nos calentamos acá con Camila. No, ¿viste? sí. Se enojaba. No. Entonces, no tenemos gente diciendo queremos la independencia en el fines del siglo XVIII. No tenemos personas diciendo vamos a construir la Argentina. Pero vos decías, hay acontecimientos que se te vienen encima, ¿no? Como, se me cayó el techo. Bueno, ¿cuál fue la caída del techo que hizo que ese imperio no durara 100 años como pensaba Belgrano que podía durar, sino que durara unos pocos años más? Es un acontecimiento que sucede no en este territorio, sino en Europa, ¿bien? Y por eso era tan importante eso que Eduardo hace de ir todo el tiempo a ver qué está pasando en Europa. Porque para entender la revolución tenemos que mirar a Europa y tenemos que mirar un acontecimiento muy importante, que es que Napoleón, contexto Revolución Francesa, Napoleón está expandiendo la Revolución Francesa por Europa, quiere pasar a Portugal, que eran sus enemigos, y mientras está pasando Portugal pide permiso ahí a los reyes de España, y se queda y se produce lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. Bien, los reyes de España, primero Carlos IV, después Fernando VII, renuncian al trono y Napoleón coloca a su hermano. Entonces, ese es el acontecimiento que empieza a generar fisuras acá. Digo, ese no es tanto las reformas borbónicas, no es tanto lo que se había hecho 30 años antes de cobrar más impuestos, sino que es que de repente los americanos dijeron, pará, si el rey está preso, ¿a quién obedecemos? Con lo que significa un rey en ese momento, que no es la figura decorativa que sale en la revista Hola hoy en día. Es el centro del Estado, ese es el cuerpo de la comunidad, es algo muy grosso. Entonces, que vengan de afuera, te saquen a tu rey y te pongan otro, es un colapso para todo y para la propia España. Y vos fíjate que los españoles... ¿Qué hacen los españoles? A ver. Fíjense que esto le va a sonar. Organizan juntas en cada ciudad. Organizan juntas que son autónomas para pelear contra el invasor. Una de las lecturas de la junta de 1810 de acá es decir, esperá, ustedes hacen juntas allá, nosotros hacemos juntas acá, como una manera de ver cómo sigue. No me quiero poner muy en el fondo del asunto, pero tiene todo que ver. Y como en 1808 se arma la Junta Central de Sevilla y se está peleando la guerra entre españoles y franceses. Obedecemos a la Junta Central, en principio. En principio, en 1808, nosotros no es el 25 de mayo de 1808. Ahí... Decimos, bueno, vemos, puede ser la Junta Central, la obedecemos, vamos viendo. Vamos bien. Por supuesto que hay grupitos que dicen, che, porque no nos olvidemos que un par de años antes, como parte del mismo caos, iba a decir quilombo, una barbaridad, que está pasando en Europa, Inglaterra, en la batalla de Trafalgar en 1805, le destroza la flota a los franceses y a los españoles.
Gran problema para los españoles, incomunicado con sus colonias. Y ya que están, dicen, Se dan una vuelta. nos damos una vuelta por Buenos Aires, tesoro, por acá sale la plata de Potosí, toman Buenos Aires, invasiones inglesas, con un montón de consecuencias súper interesantes. Acá me interesaría preguntarte una cosa. Voy a hacer un paréntesis en las invasiones inglesas, porque vos haces un paréntesis en el libro en las invasiones inglesas, porque hay toda una cuestión moral y de idea de historia cíclica cuando se miran las invasiones inglesas. ¿Por qué? Bueno, porque el virrey en ese momento agarra el tesoro y se va a Córdoba, ¿no? En el momento en que los ingleses están invadiendo. Y se suele decir, bueno, todos los gobernantes son iguales, Son todos chorros, se afanó el tesoro. ¿Cómo lo ves vos a eso? ¿Qué tratás de transmitir vos en tu libro sobre eso? Que, digamos, Sobremonte está cumpliendo órdenes cuando, o sea, como los españoles no comen vidrio, saben que corren el riesgo de una toma inglesa de Buenos Aires. Sobremonte tiene orden de, si viene una invasión, cazás el tesoro y te vas a Córdoba, que en esa época 700 kilómetros por esos caminos es irte a Marte más o menos con el tesoro. Cuando los ingleses llegan a Buenos Aires, el tesoro no está. Entonces, los ingleses dicen, no se preocupen, vamos a hacer un hermoso saqueo de la ciudad para resarcirnos del tesoro que no está. Entonces, las autoridades y las fuerzas vivas de Buenos Aires, grandes comerciantes, iglesia, consulado, le ruegan a Sobremonte que mande el tesoro de regreso a Buenos Aires para poder dárselo a los ingleses. Lo cual no habla mal o bien de ellos, es simplemente de, no, pará, loco, no la queremos poner nosotros. Ahora, en realidad habla más de nosotros. Esta cosa de, son todos chorros, siempre fueron chorros. A mí no me interesa defender a Sobremonte. No importa en el fondo, lo que importa es, che, ¿por qué nos pasa esto de que mezclamos algo sucedido hace 210 años o 215 con lo actual? Y esta cosa cíclica a la que vos aludías, la historia no se repite. Lo siento, pero no se repite. Es un recurso que funciona, pero es un recurso un poco engañoso, ¿no? Es un porque recurso somos que seres funciona humanos. porque funciona decir, los argentinos son corruptos desde la colonia, miren, hacían contrabando. Que además no eran argentinos. Que además no eran Dijimos ya que no eran argentinos. argentinos. Entonces, funciona eso. Digo, tiene algo que te atrae, decís, sí, tiene marketing, ¿no? Vende mejor que decir, che. Pero es un problema, ¿no? Acá me parece interesante marcar algo que tratamos de hacer los historiadores con el tiempo, ¿no? Y que lo hace todo el tiempo Eduardo en su libro. Y para hacerlo voy a diferenciar entre historia y memoria, ¿no? ¿Qué sería la historia? Bueno, la historia sería lo que es el conocimiento crítico del pasado, tratar de entender el pasado, entenderlo en su complejidad en ese momento, ¿no? La memoria, en cambio, tiene una aspiración más militante, más identitaria. Yo narro la historia, pero narro la historia para generar una identidad en el presente. Entonces, entre memoria e historia hay yo diría, siendo exagerada, ¿no? La historia aspira a una verdad, a comprender qué pasó, y la memoria aspira o a justificar un estado de cosas presente o a juzgar, condenar determinado pasado, ¿no? Para generar identidad. ¿Qué hace la memoria? La memoria lo que hace básicamente es achicar las distancias entre pasado y presente. Es decir, la memoria dice, entre el pasado y el presente no hay diferencias. Los malos de hoy, iguala. Los malos de hoy son los mismos malos que ayer. Los buenos de hoy es el mismo bueno que ayer, ¿no? Y la idea de que no hay diferencia entre Sobremonte y cualquier gobernante actual, ¿no? Eso hace la memoria. Bueno, la historia hace algo que es menos vendedor, pero que sirve más para pensar, y es lo que hace Eduardo en su libro, que es decir, entendamos el pasado en su complejidad en ese contexto, ¿no? Lo que pasa es que vos utilizás un verbo que es clave, que es entender. Las emociones están perfectas, o sea, la memoria sí es muy emocional, pero es otra cosa.
no estamos juzgando, no estamos diciendo acá No. con Camila, está mal la memoria. Decimos, es otra cosa. La memoria te dice, Argentina nació el 25 de mayo de 1810 y los historiadores son unos aguafiestas que te vienen a decir, no, en realidad no nació la Argentina el 25 de mayo de 1810, llevó décadas para que nazca la Argentina. La memoria te viene a decir, no, bueno, pero Belgrano quería la independencia desde más o menos que nació. Y ahora vamos a ir al caso de Belgrano. Y los historiadores por ahí te dicen, no, mira que Belgrano hasta, diría, enero de 1810 quería coronar a una princesa que estaba en Río de Janeiro y que se llamaba Carlota Joaquina. No estaba pensando en la independencia todavía. Entonces, hay esa tensión entre memoria e historia. Y es una tensión con la que Eduardo juega todo el tiempo en el libro. Te dice, bueno, y la emoción te lleva a decir, sí, claro, el 25 de mayo nació la Argentina. Te lleva a decir eso. Ahora, él hace el trabajo de aguafiesta, es decir, pongamos paños fríos. Tratemos de pensar, de ponernos en ese momento y ver qué pensaban. Bien. Vuelvo, todo esto fue un paréntesis que armamos. Yo no sé si están entendiendo algo. Nosotros estamos pasando bien, pero... ¿Está todo ok? Perfecto. Vamos. Terminó el partido, ¿no? Definitivamente, o lo que me dijeron, no me están engañando. Bien. Podemos seguir viviendo, sí. Bien. Entonces, estamos en Buenos Aires. Tenemos a los ingleses que invadieron y frente a la invasión inglesa, los porteños se organizan en milicias para echar a los ingleses. Muy importantes esas milicias, muy importantes porque van a ser claves en esos días de mayo de 1810. Un año después de que se organizan milicias, ya hay cuestionamientos a la autoridad colonial, es decir, ya hay algo que huele mal en Buenos Aires, no hay algo que no está. El rey de España cae preso de Napoleón. ¿Bien? Entonces ahí tenemos como una especie de combo explosivo. Milicias, rey de España preso, y en 1810 pasa algo que cambia todavía más la cosa, ¿no? Porque en 1808 cae preso el rey, pero al principio vamos viendo qué pasa. En 1810 los franceses conquistan casi toda España. Entonces esa Junta Central de Sevilla de la que hablaba Eduardo va a ser disuelta y van a crear algo medio a los chapuzones los españoles que se llama Consejo de Regencia. Como, bueno, a ver, los que quedamos, que no estamos acá, que los españoles no nos conquistaron, hagamos un Consejo de Regencia y que América obedezca ese Consejo de Regencia. Y ahí era más difícil, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan esas noticias? Es cierto que es más difícil, pero vos fíjate cómo las decisiones se van tomando de a poco y hay unas... Digamos, son fuerzas muy parejas. Tanto las de los que quieren no tocar nada, que no es solo el virrey Cisneros el que no quiere tocar nada. Los comerciantes, cuando decimos peninsulares, son los blancos nacidos en España. En la península tampoco quieren tocar nada, porque destruir el imperio no les sirve, porque ellos son privilegiados porque están en el imperio. Algunos blancos criollos son los que en todo caso están como... Che, en las invasiones inglesas comerciamos directo con Inglaterra y estuvo bien, con mejores márgenes. En España Napoleón se va a quedar para siempre. Pero hay todavía un juego súper interesante. ¿Se acuerdan la semana de mayo? El Cabildo Abierto del 22 de mayo, se juntan ahí. Este dato siempre se los doy a mis alumnos. A ver. Reparten 450 invitaciones para gente muy importante de la ciudad al Cabildo Abierto. Van 250. Hay 200 que prefieren quedarse en la casa. No porque no les interese, sino porque tienen miedo de quedar escrachado en una acción, la que sea. Y de los que van, dicen, bueno, sí, va a cesar el virrey, hay que nombrar una junta. El 24, 2 días después, nombran una junta donde está Cisneros, ya no como virrey, sino como presidente. ¿Ven lo moderadito que va haciendo todo? Y en esa junta está Saavedra y está Castelli. Y van los dos, juran, se sacan la foto. Bueno, no había foto, pero... O sea, felices. Cuando se juntan con otros dicen, boludo, ¿qué hiciste? Nos dejaste afuera. Nos dejaste afuera y lo aceptás a Cisneros como... Ah, no, sí, tenés razón. Pero es interesantísimo ver esas idas y vueltas. Entonces renuncian a esa junta, se cae esa junta, y por eso el 25 hay otra junta. Y esa junta ahí, ¿qué rol tienen las milicias, no? Porque eso es la clave, ¿no? Decíamos,
invasiones inglesas, se crean milicias porteñas y esas milicias porteñas van a tener un rol importante en esto que está diciendo Eduardo. ¿Qué hacen esas milicias ahí? Esas milicias, que son mucho más grandes las de criollos que las de peninsulares, que también hay, cuando llegan las noticias de que se cayó todo en España, Cisneros dicen, che, acá no hagamos nada. Le piden un cabildo abierto y Cisneros dice, che, yo prefiero no llamarlo el cabildo abierto. Y Saavedra le dice, pero ¿sabe qué pasa? A las milicias no les va a gustar. Por eso se convoca el cabildo abierto. Y después de la Junta del 24, el 25 de nuevo. Che, no, el cabildo insiste en sigamos con Cisneros como presidente de la Junta. Y de nuevo, y a las milicias no les va a gustar. No se dispara un solo tiro en esos días, pero está la amenaza de, loco, tenemos armas, tenemos nuestras milicias acá cuarteladas, no joroben con esto. A mí acá hay un punto que me gusta mucho para pensar esta revolución, que es una manera en que Hannah Arendt describe las revoluciones de lo que llama modernas, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana. Y Arendt dice, los revolucionarios estos, ella habla de Francia y de Norteamérica, pero aplica perfectamente a esto que estamos hablando con Eduardo. Estos revolucionarios eran revolucionarios por inadvertencia. Estaban haciendo una revolución sin darse cuenta que estaban haciendo una revolución. Es decir, descubren que están haciendo una revolución al calor de los acontecimientos, cuando la cosa ya empezó, ¿no? Es decir, es la junta que se forma el 25 de mayo de 1810. No dice estamos haciendo una revolución. Es más, lo que dicen es somos leales al rey Fernando VII que está cautivo. Cuando vuelva Fernando, nosotros volvemos a nuestros lugares, al cabildo, hacemos la nuestra. Entonces, no hay ahí una idea de viva la revolución, estamos haciendo la revolución. Hay una idea, como decía Eduardo, de más dudas, de ver, estamos yendo bien. Hay una gran serie, parece que me voy, pero no, que se llama John Adams, es una serie sobre la Revolución Norteamericana, que es espectacular, mírenla, de HBO. Está en HBO, es buenísima. Sí, es buenísima. Y la escena, John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos y fue un gran revolucionario independentista en Estados Unidos. Y hay una escena en la que está el Congreso, que va a declarar la independencia de Estados Unidos, votando a ver si aceptan o no declarar la independencia. Entonces dicen, bueno, Massachusetts vota que sí. New York se abstiene. Georgia vota que sí. Virginia vota que sí. Terminan de votar todos. El tipo que está contando los votos dice, bueno, la resolución se acepta, declaramos la independencia. Y en ese momento todos los congresistas, uno imaginaría una escena de, sí, la independencia. Están todos mudos, mirándose, como diciendo, ¿qué hicimos? ¿No? Como, ¿ahora que vamos a ir en guerra con Gran Bretaña? Como, ¿qué es esto? Y en las revoluciones de América Latina hay algo de eso de, che, ¿estamos bien? ¿Qué estamos haciendo? Dudo. Hay dudas, obvio que hay dudas, ¿no? Y es interesantísimo cómo el poder no puede quedar vacante. Porque una vez que vos empezás a tomar decisiones, algo tenés que hacer con el poder, pero nunca es lo que vos creías que ibas a hacer. Y es hermosa la candidez con la que esa Junta de Buenos Aires, recién estrenada, el planteo de Buenos Aires para todo el virreinato es, bueno, loco, ya no hay más virrey, ahora nos obedecen a nosotros. ¿Quién sos? ¿Quién ¿no? sos? ¿Quién sos, O sea, Buenos Aires, que te tengo que obedecer? Yo Córdoba, soy cordobesa y soy más Salta, todo Potosí, Paraguay, la banda oriental, lo que ahora... ¿Y yo por qué te tengo que obedecer? Si vos hiciste una junta ahí en Buenos Aires... Es hermoso cómo estalla. Los tipos se creen que heredan el poder y lo que hace el poder es explotar. Por eso, con la revolución, esta involuntaria prácticamente, nace también la guerra. Se pasan años de guerra y no es una guerra de españoles que vienen desde España, porque España no puede mandar un soldado, además... Está con los franceses, tiene temas más importantes. Contra americanos. No, están todos mezclados. Están los que pelean de un lado y están los que pelean del otro. Y muy rápidamente
más de medio virreinato se niega a obedecer a Buenos Aires. El Alto Perú, lo que hoy, o sea, piensa en un mapa. Bolivia, que no es Bolivia todavía, Arafue. Paraguay, Arafue. La banda oriental, salvo Córdoba y su región, y Salta y su región, todas las más están afuera. Y Córdoba hubo que cortar cabezas para que Exacto. se uniera, ¿no? Porque Córdoba al principio dice, no, yo no voy a aceptar una junta que viene de Buenos Aires. Y lo que hace la Junta de Buenos Aires es reprimir, ¿no? Digo, Claro, manda una expedición con esos 500 todavía milicianos, pero eso abre otra cosa que es interesantísima. La guerra implica soldados. Y vos me decís, más bien estúpido que implica soldados. Pero ¿a quién le vas a dar esas armas? Se las tenés que dar, no, digamos, los blancos, que son re poquitos, serán los jefes de esos ejércitos. Pero la tropa, necesitas que sean esos sectores pobres, abundantes en las ciudades y en el campo, pero que la vida les va a cambiar. Porque desde el momento que vos le pagás un sueldo, le das un arma y lo mandás a la guerra, la sociedad, aunque no quieran, empieza a cambiar. De a poquito. La militarización de esa gente cambia totalmente el mundo en el que viven estos tipos. acá hay algo interesante para decir en esto que plantea Eduardo. Y es que la revolución no solo es algo que los revolucionarios van descubriendo a medida que hacen la revolución, sino que llega un momento en que esa revolución es irreversible, ¿no? Como que hay algo que se despertó y que ya incluso escapa al control de los propios actores. Ya no tienen el control. ¿Por qué? Porque la guerra va a democratizar la revolución, va a meter a otra gente dentro de la revolución, va a hacer que ese proceso que se desató sea imposible de volver atrás. Hay una anécdota que seguro es ficticia, pero que no importa, del momento en el que se toma la Bastilla en Francia. Y viene un conde, Rochefoucauld, y le dice a Luis XVI, Su Majestad, tomaron la Bastilla. Y Luis XVI pregunta, ¿es una rebelión? Y el conde le dice, no, es una revolución, ¿no? Ahí ya la idea de revolución es algo distinto, nuevo, de lo que no se puede volver atrás. Bueno, eso es lo que hace la guerra en la revolución en América Latina. Algo en el territorio del Río de la Plata, ¿no? Es algo completamente nuevo. Mete en la política gente que antes no estaba en la política. Y es una guerra que es una guerra por una causa, que empiezan a ser guerras diferentes a las anteriores, donde por ahí las guerras eran para ver si los Borbones tenían este territorio y los Habsburgo tenían otro territorio. Ahora es una guerra por la revolución. Es una guerra por una causa, y eso es una guerra distinta a las guerras anteriores. ¿Bien? O sea, no solo por quiénes participan en esa guerra, sino por qué es lo que te moviliza a participar. Ahora, yo me abro un segundo de lo que estamos charlando, y fíjense que estamos hablando al mismo tiempo de guerra, de historia militar, de historia política, de grupos sociales, de maneras de pensar. La historia es todo eso. No es simplemente un grupo de gente poderosa tomando decisiones, un grupo de gente poderosa dividida en gente buena y gente mala. ¿Podés estudiar la historia así? Podés. Pero hay un montón de cosas que no tienen respuesta si la estudias así. Por eso, volviendo como al inicio, digamos, de lo que tratamos de hacer es... Yo creo que una de las mejores cosas que pasaron en estos 40 años de democracia en la Argentina es cómo han estudiado, digamos, lo mucho que se ha estudiado y lo bien que se ha estudiado historia en las universidades argentinas. En todos estos planos que les digo, algunos de esos, no sé, ponele, historia de género, hay un montón de laburos buenísimos. Lo que pasa es que en este periodo es poco lo que podés decir, porque hay pocos cambios, pocos documentos. Entonces sí, me paro 2 minutos a hablar de cuál es el lugar de las mujeres de la clase, digamos, de la gente decente, los blancos y los sectores populares. No puedo decir mucho, pero por dar un ejemplo hay una cosa múltiple para estudiar la historia. Y a su manera termina siendo interesante. Pues yo me quedé pensando en esto que decíamos antes de
entender no es lo mismo que sentir. Digamos, una cosa es... Pero en entender hay placer también. Cuando vos algo lo entendí a medio y después lo entendés mejor, hay un placer sensual en eso. Y decís, nunca entendí por qué hacen la revolución en 1810 y la independencia en 1816. Tiene que ver con lo que estaba hablando Camila. Esto de un proceso que escapa, un proceso en el que la guerra cataliza un montón de cosas, pero cuando entendés por qué no en 1810, ni en 1812, ni en 1814, dices, a mí me parece que nos pasa a todos. Cuando te hace clic una idea, también hay una cosa extraordinariamente placentera. ¿Y qué cambió ahí entonces? ¿Por qué tenemos 2 cumpleaños? ¿Qué cambia entre 1810 y 1816 que hace que en 1816, después de 6 años de dar vueltas, de estar en una situación de ambigüedad jurídica total, en la cual éramos leales al rey de España, pero al mismo tiempo teníamos nuestro propio gobierno y al mismo tiempo por momentos capaz hacíamos una constitución, pero al final no la hicimos esa constitución? Entonces, ¿qué pasó entre 1800? ¿Por qué? ¿Qué cambia en 1816 que fue ahora sí hacemos? Mira, ya lo escribí hace mucho, así que no me acuerdo. Yo creo que un gran cambio es la propia guerra. O sea, una cosa es discutir, otra cosa es morir. Y que se mueran de un lado y se mueran del otro. Y destruir un montón de riquezas en medio de esas guerras. Otra cosa esencial es que ya volvió Fernando VII a su trono y la actitud de Fernando VII cuando recupera su trono, 1814-1815, no es, vaya, qué problema se nos armó en el Imperio Americano, sentémonos a una mesa a dialogar y encontrar una gran solución. Lo que hace es armar el mayor ejército que puede, lo manda a Venezuela con Morillo, ¿no? Con Morillo, y ahí lo divertido es que... Lo divertido, bueno, no es divertido, Porque pero no estábamos ahí, fue Camila. así porque yo no estaba. Que ese ejército sale de España sin saber a dónde iba. No tenía... Las órdenes iban a abrir en alta mar. En alta mar te ibas a enterar si ese ejército iba a Venezuela y Nueva Granada, es decir, allá, o si venía al Río de la Plata. Y había altísimas chances de que viniera al Río de la Plata. Y había mucho miedo de que ese ejército llegara al Río de la Plata. Estamos hablando de 15.000 soldados, que para esa época es una legión infernalmente grande. Y uno podría hacer un contrafacto y decir, che, y si en vez de Venezuela hubiesen venido al Río de la Plata, estábamos derrotadísimos seguro, porque ya había muchísimo cansancio, ¿no? De la guerra, de tantos años de guerra. Entonces, también es interesante ver cómo el azar o decisiones chiquitas que te cambian la historia, ¿bien? Entonces, el rey Fernando VII quiere recuperar sus territorios americanos. Acá estábamos todavía en esa situación jurídica ambigua. Llamamos a un congreso. ¿Por qué llamamos a un congreso? Bueno, porque San Martín, que ya estaba en juego, empieza a decir... Yo necesito que, si voy a seguir haciendo la guerra, esté claro que no somos un territorio rebelde, sino que nos consideramos un territorio independiente. ¿Bien? Y varios empiezan a decir, hay que salir de esta ambigüedad. Ya está, ya volvió Fernando VII, salgamos de esta ambigüedad. Y se convoca un congreso el 9 de julio. ¿Bien? Congreso al que hay un montón de territorios actuales, de provincias actuales de Argentina, al que no van. Santa Fe no va. Entre Ríos no va, Corrientes no va, porque se odian con Buenos Aires, forman parte de la Liga de los Pueblos Libres de Artigas y no van. Recuperando esto de que no es la Argentina tomando esa decisión en 1816, es otra cosa. De hecho, le ponen Provincias Unidas de Sudamérica, un nombre lo suficientemente ambiguo como para que, bueno, las que quieran sumarse eventualmente se suman, las que quieran quedar afuera se quedan afuera. Y lo interesante de ese congreso que declara la independencia es que esa declaración de independencia es una declaración escueta, cortita. Ustedes van, googleen declaración de independencia, 3 renglones tiene esa declaración de independencia. Dice, bueno, nos vamos a independizar de España. No dice por qué,
no dice nada. Dice, solo nos vamos a independizar de España. De hecho, San Martín le escribe a uno de los congresistas, a Godoy Cruz, y le dice, me hubiese gustado que digan los motivos por los cuales nos independizamos. Si uno ve la Declaración de Independencia de Estados Unidos, es larguísima, dice que hay un derecho natural de los pueblos a la independencia. Si uno ve la de Venezuela también. Esta era una declaración de 4 renglones, como bueno, un tuit, ¿no? Como hacemos un tuit, tenemos 140 caracteres, declaramos la independencia. Y eso es interesante porque eso muestra eso que decía Eduardo, esa indefinición, ese miedo, ¿no? Esto de, bueno, la declaramos, ya está. Y ahora, no damos un paso más porque puede ser un paso en falso. De hecho, ¿qué dice el Congreso? Bueno, armemos una comisión que haga próximamente un manifiesto donde explique por qué nos independizamos. Tarda como un año más en esa comisión en decidir los motivos de la independencia, en decir por qué nos independizamos. Y es un manifiesto bastante conservador, porque dice, bueno, nos independizamos porque no nos quedó otra, porque el rey de España fue desagradecido, porque los españoles nos maltrataron, porque durante siglos España nos ultrajó, pero no es que dice porque tenemos derecho a independizarnos, ¿bien? Y tampoco, o sea, dice, bueno, no nos dejaron opción y nos tuvimos que independizar. Entonces, eso también tiene algo que a mí me gusta, que es algo que transmite el libro de Eduardo, que no es épico de me golpeo el pecho y grito viva la independencia, viva la revolución, pero al mismo tiempo los entendés. Decís, y sí, claro, era una situación complicada, tenías a los realistas acá, Morillo llegando, dudabas, claro. Es que eso para mí es lo único que se repite en la historia. Somos seres humanos. Entonces hay ciertas cosas que sí compartimos con esos seres humanos de hace 200 años. Deseos, necesidades, intereses, odios, que ponemos en juego, pero en realidades diferentes. Entonces, me parece que es súper importante evitar el anacronismo, ¿viste? Esto de juzgar a personas que vivieron hace 200 años con tus patrones culturales, con tus escalas morales, del mismo modo que sería súper injusto que los humanos de dentro de 200 años te juzguen a vos con los de ellos. Vos te movés en este mundo, que no es el de 1800, ni es el de 2200 y pico. Entonces, no sé a dónde íbamos. Estábamos en 1816 y todavía entonces no tenemos la Argentina. ¿Cuándo vos decís que vamos a tener la Argentina? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de Argentina? ¿Cuándo esta gente que, bueno, decide independizarse empieza a armar? Mira, yo creo que no hay una única respuesta. Pues si vos decís, mira, bueno, ¿qué es lo que te convierte en un país? Que se use el nombre. En la década siguiente, 1820, harán una constitución que tampoco va a funcionar, que le ponen Nación Argentina, se empieza a mencionar. Por otro lado, que es que la gente se sienta argentina, y eso capaz que demora un poco más. Que se vayan sintiendo más argentinos que correntinos, más argentinos que mendocinos, más argentinos que bonaerenses. Que tengan un Estado funcionando, falta una bocha. Un montón. Falta un montón. Recién aprobarán una constitución en 1853 y Buenos Aires, que es la provincia más importante, más poderosa, recién en 1860, 61, acepta esa. Fíjense lo que falta. Y tener una economía más o menos... 2 décadas más o menos, con una moneda unificada, 1880, empezamos a tener una moneda unificada. Lo que sí tenés claro es que al final del siglo, todas esas preguntas decís, sí, está la Argentina a nivel de un Estado, a nivel de una mentalidad, a nivel de una sensibilidad, a nivel de un mercado económico. Pero está bueno ir viendo los distintos procesos. Yo ahora estoy laburando... Eso te iba a preguntar, ¿qué viene? Esto es... Yo pensé que este iba a ser el único. 1810, 1820. Pero ¿qué viene? ¿Qué se viene? Lleguemos hasta la construcción de la Argentina, quiero creer.
Bueno, la idea sí es A ver. un segundo volumen que abarca la década de 1820, 1803, digamos, va de 1820, cuando todo se hace polvo, les spoileo el final. 1820 no queda nada. No queda nada. Tanto esfuerzo, Tanto esfuerzo, guerra, quedan para derribarlo provincias todo. sueltas. Que es súper interesante el tema provincia. Pero bueno, de ahí a la batalla de Caseros en 1852, cuando cae Rosas y de nuevo no queda nada o casi nada. Bueno, habría que ver. No es exactamente así, pero es otro parate donde la polvareda te tapa lo que hay. Bien. No dijiste que viene. Te pregunté que venía. ¿Cuántos libros más tenemos? La idea es escribir 4. Ah, otra cosa que no tiene nada que ver. El mes que viene saco una novela. Pero la saco el mes que viene porque yo siempre saco el libro en junio. Perdón, Camila, No, que me me vaya parece momentáneamente muy de esto, pero yo importante. tengo una familia que alimentar. Muy el asunto es importante. que en junio sale la novela. Pero como yo siempre salgo en junio, siempre acá nos vemos en la feria, después ahora me voy al stand a firmar si tienen ganas, Eso nos vemos tenía que allá. avisar. Pero voy como un año atrasado, ¿vieron? Por eso. O sea, así que estén atentos que el mes que viene se llama Nosotros dos en la tormenta. Tiene que ver con la Argentina de 1975. Si hablamos de momentos conflictivos, bueno. En relación a los de historia, mi idea es sacar 3 más, avanzando hasta 1916, cuando empieza a gobernar Hipólito Yrigoyen, que ya hay claramente una Argentina. Ahí ya hubo todo un definida. proceso de identificación y de tratar de que la gente se identifique como Yo creo que argentina. me quedaría ahí. Mi mujer me dice que avance sobre el siglo XX. Para mí es pa' quilombo, ¿qué querés que te diga? Y bueno, no. Viste esas cosas, vos las mirás y me voy a meter en un kilo. Vamos viendo, capaz. Bueno, en realidad este para mí, como le dije, era el último, porque con mi capacidad empresarial a toda prueba dije, este libro no se lo van a vender ni a los perros, pero le fue bien. Así que, bueno, a los que lo hayan comprado les agradezco. Sigo teniendo una familia que mantener. Nos damos por hecho, bueno, Nos Camila, damos por hecho. te agradezco enormemente la Eduardo compañía. va a estar filmando ejemplares en el stand En de el Penguin. stand de Penguin, así que si tienen ganas, ahí nos vemos. Muchas Muchas gracias. gracias. Y gracias, Camila.